Yo soy Eric Werner Sanguinetti. El tema que me voy a presentar se titula El Capac-Ñan, Camino Inca y su trascendencia en Junín de la Sierra Central del Perú. Bueno, comentarles, ¿no? El Capac-Ñan, si bien es cierto, es un camino inca con una trascendencia histórica patrimonial en 8 departamentos que tenemos aquí en el Perú, ¿no? La importancia de este camino en realidad pues radica en que fuera la principal vía de comunicación incaica, ¿no? Esta vía que va atravesando todo lo que es el Valle del Sausa, ¿no? Esto se encuentra ubicado en la parte de Junín, en el centro del Perú, ¿no? Este camino, esta parte del camino central que se inicia en la provincia de Jauja, o como se le llama el Valle de Sausa, ¿no? Va a llegar hasta la parte de la costa sur de la capital, de Lima, hasta el distrito de Pachacamac, ¿no? Bueno, en realidad, pues esto es un interesante atractivo, un complemento que va a desarrollar las actividades ecoturísticas que puedan haber dentro de estas áreas, ¿no? La importancia entonces de este Capac-Ñan no solo radicó, ¿no? Pues en la magnitud histórica con la que se le conoce a este camino, sino también en la capacidad que tuvo para el manejo efectivo de todas las poblaciones que estaban asociadas alrededor del Capac-Ñan, ¿no? En realidad, pues el significado del Capac-Ñan, que estaba inserto dentro de lo que era todo el Tahuantinsuyo, va más allá de un sentido cosmogénico, va más allá de un sentido, pues, solamente histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque el Capac-Ñan en realidad, pues, en la actualidad conlleva a que tenga todo un desarrollo, ¿no? Emotivo sobre todo para los pueblos que están insertos o alrededor de este camino, ¿no? El Capac-Ñan también tenía otro significado, ¿no? Se le llamaba el camino de los sueños, el camino del saber, era el significado literal que se le podía dar al Capac-Ñan, aunque en realidad, pues, se le conoce al Capac-Ñan como camino inca, ¿no? Entonces, el objetivo de este estudio que voy a presentarles, ¿no? Es dar a conocer sobre todo esos pequeños espacios de diálogo, ¿no? Esos espacios en los que va a existir una interacción entre lo que es la población de los distritos cercanos a este Valle del Sausa, ¿no? Ahí está identificado el distrito de San Lorenzo, que se encuentra en la ciudad de Jauja, dentro de este departamento de Junín, ¿no? En realidad, pues Junín se encuentra a 3.250 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es aproximadamente la altitud que tiene, ¿no? Imagínense, este camino es un camino bastante altino, ¿no? Es un camino que está inmerso dentro de los Andes. Bueno, este estudio entonces, no solamente queremos sensibilizar a la población en la relación que pueda tener su importancia como un patrimonio cultural, ¿no? Ni netamente arqueológico, sino querer también regenerar ese potencial eje de desarrollo, sobre todo en lo que es temas del turismo, ¿no? Implementarlo y surgirlo a través de esta presente investigación que podemos presentar, ¿no? Entonces, a raíz de esto, nos salta la pregunta de investigación, ¿no? Y lo planteamos de esta manera, ¿no? ¿Cuán necesario entonces es fortalecer la identidad cultural de estas comunidades que están vinculadas netamente a lo que es el Capac? Bueno, en realidad, pues, bajo esta premisa hay que hacer un análisis de la realidad social, de la realidad tuitiva, ¿no? De este patrimonio cultural del Perú, ya que las nuevas reglamentaciones que se han establecido para la protección de, sobre todo, del patrimonio cultural inmaterial, si queremos llamarlo así, ¿no? Pues está todavía en un análisis previo, en una primera etapa, podríamos decirlo así. En realidad, lo que se quiere nosotros es poder utilizar una metodología práctica, proactiva y activa para poder dar de una manera descriptiva, ¿no? Este objetivo para poder de alguna u otra manera pues introducir a la población que están inmersas en algunas de esas situaciones, ¿no? Entonces, por tales razones y en respuesta a esta pregunta que nos hemos planteado, pues lo que queremos nosotros como resultados a nuestra investigación es contribuir para que se pueda incorporar elementos básicos, sobre todo para la sostenibilidad de la protección de estos bienes materiales, ¿no? Es cierto que como algunas palabras de algunos investigadores, ¿no? Refieren que
en los Andes peruanos, sobre todo, para la recreación de este camino incaico entre los siglos 8 y el siglo, entre los siglos 13, perdón, entre los siglos 13 y el siglo 14, ¿no? Se consolida pues un estado completamente establecido desde lo que se pueda considerar pues este imperio, ¿no? Que nace en el Cusco, ¿no? Luego, en realidad, pues, de haber desarrollado todo este desarrollo, ¿no? Que va a consolidarse, se implementa a partir del siglo XV, mediante este territorio en donde va a surgir no solamente unas vías de comunicación internas en el Perú, sino también va a seguir hasta Ecuador, hasta Colombia, Bolivia, Argentina y Chile, ¿no? Bueno, en realidad, pues, estos caminos que ya se plantean, que van construyendo este Capac Mian, ¿no? Eh, eh, Era el punto inicial para poder llevar a cabo, ¿no? Todo ese recorrido que podía tener la población que iba a salir primeramente desde el Cusco hasta todas las zonas que tenía este imperio, ¿no? En realidad, pues, esta red de comunicaciones del Capagnian, ¿no? Habría que entenderlo que no solamente fue una etapa en la cual hubo un desarrollo para esa población, sino en la actualidad esto nos va a conllevar a poder de alguna u otra manera, pues, recrear, ¿no? Ese vehículo que hubo en el pasado, ¿no? Como una comunicación que hubo entre esas personas, entre estos bienes, entre los servicios y las ideas a lo largo que tuvo ese espacio andino de la época, ¿no? Esto en realidad, pues, podríamos nosotros traducirlo o hacerlo entender como una sostenibilidad en un turismo histórico, ¿no? Recordemos que estos caminos eran inicialmente eran los que iban a enlazar, ¿no? Esa capital inca con todos los otros centros administrativos que tenía el imperio, ¿no? En realidad, pues, todo esto, esta vía comunicativa era la que podía llevar las caravanas, los ejércitos, las manos de obras para poder desarrollar e integrar a ese imperio a un solo núcleo, que sería el Cusco, ¿no? Dicho sea de paso, este camino incaico también fue reutilizado por los conquistadores en tiempos posteriores, ¿no? En realidad, pues, la búsqueda de poder integrar esto al sentido, eh, digamos, al sentido cultural y material, que es lo que es el análisis de nuestra presentación, pues podemos entender de algunas u otras manifestaciones que hay en la actualidad, ¿no? En realidad, pues este espacio, ¿no? Nos va a llevar a buscar algunos momentos en los cuales podamos interceder nosotros para poder prolongar lo que sería la, el turismo, el ecoturismo, ¿no? Hemos encontrado dentro de nuestra investigación un tema bastante interesante que es lo que se está planteando, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de esas manifestaciones culturales de lo que vendrían a ser las danzas, de lo que vendrían a ser la cultura en sí, ¿no? Bueno, en realidad, pues, en este sentido, ¿no? Hay un distrito que está inmerso dentro de lo que es Sausa, ¿no? Específicamente de nombre Yauyos, ¿no? Este lugar es emblemático porque en realidad, pues, este lugar tuvo una participación activa durante muchas etapas del tiempo, ¿no? Con procesos sociales acontecidos antes de 1533, ¿no? Según el historiador Maima, ¿no? Y Perales, que lo manifiestan así, ¿no? Esto en realidad, pues, estuvo a la mano de la incorporación de la zona de algunos otros circuitos económicos, como el de Azogue, así como ejes comerciales que sirvieron este camino, ¿no? También para trabajos de los mineros, de los ganaderos, etcétera. Entonces, recién cuando se le da cierta importancia, cuando a partir del siglo XIX, Jauja, este distrito, empezó a atraer nuevos inmigrantes, ¿no? Inmigrantes que llegaron desde lugares muy distantes, como algunos de ellos eran los arrieros argentinos que se insertaron en este mercado trayendo las mulas que venían desde Lima, en el caso de familias pertenecientes a la oligarquía limeña, ¿no? Que eran los que ingresaban con cierto capital, sobre todo para la producción ganadera regional, ¿no? Cosa que no se ha ido perdiendo en el tiempo, que sigue exactamente estipulada más o menos de la misma manera en la actualidad, ¿no?
Bueno, en realidad, pues, lo que se quiere es consolidar el carácter cosmopolita que podría tener la ciudad en la actualidad, ¿no? Eh, las diversas tradiciones culturales que conllevaron esta fusión de culturas que hubo, tanto externas como internas, trajo en realidad, pues, que haya una tendencia de cambio a partir del siglo XX, ¿no? Este, eh, hay una danza que es muy promocionada, ¿no? Em, bajo este contexto, ¿no? A esta se le llama la tunantara. Es la representación en realidad, pues, sistemática de las épocas que fueron pasando y de la población que fue recurriendo todos estos alrededores en donde había el recorrido del Capañán, ¿no? Entonces, en realidad, pues, este cambio estructural de la sociedad que tuvo Jauja como ciudad dentro del Valle del Sausa, ¿no? Dentro del Valle del Mantaro, abre las posibilidades, sobre todo, para que emerjan nuevos grupos que aspiren a tener un nuevo concepto de participación, tanto participación política, tanto inserción de su misma cultura, y esto conllevaría a traer, en cierta forma, ¿no? Nuevos contextos de lo que sería el ecoturismo, ¿no? Por decirlo así. Es un camino, entonces, volviendo al tema de lo que es el camino del Capac Ñan dentro de esta zona, la importancia que tiene el Capac Ñan es fundamental. Es fundamental porque así como lo hizo en el pasado, lo está haciendo en el presente. Volvamos nuevamente al recorrido que tiene esta influencia en estos centros administrativos que hubo. Inicialmente, pues, podríamos decir que estas manifestaciones que hay dentro de estos espacios festivos que hubo, conllevaron también a que todos los pueblos que estaban alrededor o circundantes a lo que sería la provincia de Sausa, ¿no? En Yauyus, ¿no? Traiga sus consecuencias, ¿no? En realidad, pues, podríamos manifestar, ¿no? Que después de las consecuencias que hubieron posguerra del Pacífico, otras circunstancias principales que hubieron, las guerras políticas internas que hubieron acá, dejaron de alguna u otra manera de lado que haya un interés para poder recrear el tema de lo que sería el turismo, si queremos llamarlo así, ¿no? Por eso es que el planteamiento de este trabajo, ¿no? Sobre este camino seculado inca, ¿no? Con una trascendencia en Junín, tiene que tener sus consecuencias, ¿no? El camino inca, entonces, o el Capac Ñan, como querramos llamarlo, es el camino que va a dar manifestaciones culturales, manifestaciones de índole turístico. ¿Por qué? Porque no solamente va a conllevar a que nosotros podamos recrear, como lo hemos planteado en nuestra investigación, ¿no? Los espacios de diálogo con la población interna, sino también queremos con ello recrear para que haya una suerte recíproca de gente que pueda venir a visitar este espacio, ¿no? Recordemos que la parte central donde hemos desarrollado nuestra investigación surge a raíz de la importancia económica que tiene en la actualidad para el Perú. ¿Por qué? Porque la parte central, si bien es cierto, es una parte muy comercial, es un pase seguro, es un pase necesario y obligatorio para poder recorrer cualquier otro camino. Si bien es cierto que desde Lima capital, hay caminos que puedan llevarnos hasta el Cusco si queremos visitarlo. En este caso, un paso podría ser necesario porque tenemos frontera nosotros con Cusco. O sea, es decir, mejor dicho, estamos inmersos o dentro de todo ese eh, campo, dentro de todo ese centro histórico de estudio desde el Cusco hasta la costa peruana, ¿no? Entonces el Capañán, la trascendencia histórica de este camino, en realidad, pues de este camino del saber, ¿no? Nos va a conllevar a que podamos nosotros necesariamente descubrir, ¿no? A dónde queremos llegar con esta investigación, ¿no? Según algunos pensamientos, sobre todo de mitológicos, que se hacían pie de lo que refería, pues, el tema de la naturaleza, el tema mismo del Inca. Según la leyenda amazónica, decían que el Inca era el ser del saber. Por lo mismo, siendo un ser del saber, siendo un ser completamente
eh, adelantado a su época, pues hizo la recreación de este camino. No olvidemos también que en realidad pues este camino inca fue utilizado por los conquistadores. Jauja, para que tengamos un poquito del conocimiento a dónde queremos llegar, por qué hemos establecido esta zona, Jauja fue la primera capital del Perú, antes de haber sido fundada en 1533, Lima, ¿no? Jauja fue la primera capital del Perú fundada por Francisco Pizarro. Entonces, la necesidad de haber llegado a Jauja fue haber hecho uso de ese camino que había sido establecido en la parte central, ¿no? Es cierto que el Capagnán tiene un, una idea, ¿no? Gnóstica, mística, de repente de la creación de él, porque se han encontrado estudios referente a eso, por ejemplo, de que en línea recta o los 45 grados que tiene el camino, el Capagnán, es un camino el cual pues va a identificar un significado astronómico, si queremos llamarlo así, pero también es un camino el cual va a llevar de alguna u otra manera los centros administrativos que podemos tener alrededor para su propio desarrollo, ¿no? No olvidemos que el Capagnán va a constituir la expresión tangible, sobre todo, de esa expansión incaica que hubo en el pasado, ¿no? De la convivencia que tuvo ese orden imperial con las diversas culturas locales que todavía han dejado su influencia, ¿no? Pos-incaica, pos-hispánica, podríamos llamarlo así, porque todavía esa influencia podemos verla con el comentario que les hice con el tema de lo que era la tunantada, por ejemplo, ¿no? Esos bailes en los cuales se recrean, que no es el tema de investigación, pero es decirlo, ¿no? Que es un baile en el que se recrea, por decirlo así, ¿no? Las costumbres que podían haber traído otros pueblos. En el caso de los argentinos, se identifican en el baile con unas máscaras, con sombreros, con látigos, con ponchos, con botas, ¿no? Una cuestión de lo que sería, podríamos decirlo así, pues una representación de un arriero, ¿no? En el caso de representar, se les representa también a otras figuras de las poblaciones locales de alrededor, como serían pues el pueblo huancayo, los mismos pobladores de Jauja y los españoles en sí, ¿no? En realidad, pues entonces este camino, Capagnán, esa influencia que tuvo, ¿no? Eh, Deberíamos identificar, y lo que se quiere en este trabajo específicamente es identificar, pues, las especificidades culturales, ¿no? Las diferentes sociedades andinas, estas que han venido comprometiéndose con esa fusión de sustrato histórico-social, ¿no? Eh, bueno, en realidad, pues, la regularidad que se tiene de todo esto cosmogónica, podemos decirlo así, sobre los ritmos de vida social, los sistemas de producción de comunicación, son los aspectos que van a expresar, pues, la organización espacial que se tuvo durante todo este tiempo y que nos va a llevar a traer la historia al presente para que nosotros podamos, pues, necesariamente poder decir, ¿no? Que hay historia en la cual se puede compartir de una manera sostenible y ecoturística. La planificación entonces de estos caminos, en realidad, pues, llevaron a que esto no quede en el pasado, sino que esto también lo traigamos a la actualidad, ¿no? Bueno, en realidad lo único que se ha querido llegar con esta investigación es comprometer a que no se pierda la parte histriónica, la parte historiadora, la parte histórica, ¿no? De estos caminos. En realidad, pues el Capagnán no solamente va a involucrar a nuestro punto de estudio, a nuestra base del estudio, sino también el Capagnán va a tener sus consecuencias, ¿no? Históricas en el tiempo, no solamente el Perú, sino de Ecuador, de Colombia, de Chile, desde donde se originaría, ¿no? Y desde el Cusco, obviamente. Bueno, como conclusión a todo esto, para terminar, puedo decir que la investigación nos ha llevado no solamente a poder desarrollar el tema histórico de la recreación de esta red vial, sino también nos ha podido dar a entender la necesidad que puede ser en llevar la historia no escrita, que es la que tuvieron los incas, a una historia escrita, a una historia que quede como un precedente dentro de lo que nos arraiga a nosotros como cultura, ¿no? Ok, muchísimas gracias.